Esta noche además hablamos de las sentencias injustificadas. En nuestro país se ha dado a conocer la multiplicidad de casos de personas que han sido acusados de haber cometido delitos y han recibido sentencias injustas. Personas que por una falla de aplicación de justicia han pasado años en los tribunales, atravesando por la tortura de un pleito judicial abusivo, irregular, costoso y desgastante. En República Dominicana, los casos de condenas injustas continúan siendo una preocupación latente dentro del sistema de justicia, evidenciando fallas estructurales que afectan directamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Personas que han sido privadas de libertad sin pruebas suficientes, mediante procesos viciados o decisiones judiciales erróneas, han tenido que enfrentar largos y costosos años de lucha para demostrar su inocencia, exponiendo la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de control, garantizar el debido proceso y asegurar una justicia más transparente, imparcial y apegada a la ley. Si una persona es procesada ante la justicia como responsable o cómplice de la comisión de un delito, es susceptible de recibir una condena que, según el Código Procesal Penal, iría desde el pago de multas hasta la privación permanente de su libertad. Otra cosa es, cuando yo le hago referencia al acceso, esta es una justicia que, aunque constitucionalmente habla de la gratitud, pero esta es una justicia bastante cara y a veces la gente no dispone de los medios para hacer efectivo estas demandas que son legales, pero a veces toman todo el tiempo del mundo y la gente que no tiene la facilidad de soportar un costo en materia judicial contribuye real y efectivamente a que la gente lo deje así, aun cuando ha sufrido estos daños y que pudieran ser. Si aquí estuviéramos verdaderamente en el marco de la aplicabilidad de un verdadero Estado social y democrático de derecho de la Constitución, aquí los tribunales hoy estuvieran llenos de demandas en daños y perjuicios. La segunda sala del Tribunal Superior Administrativo condenó al Estado Dominicano y a un ex procurador fiscal por la detención injusta de un ciudadano, luego de un proceso judicial que se prolongó por más de 10 años. La decisión establece la responsabilidad del Estado en los hechos y confirma que la privación de libertad se produjo de manera irregular, en violación a las garantías legales y constitucionales del afectado. ¿Qué pasa en los casos de personas que, habiendo sido sancionadas con prisión preventiva o condena definitiva y habiendo pasado lamentablemente por el calvario de estar en la cárcel durante años, sumado a todas las dificultades que supone atravesar por desgastantes y costosos procesos judiciales y posteriormente demuestra no ser culpable por el hecho que lo llevó a la cárcel? Recientemente han salido a la luz pública varios casos de personas que denuncian con sentencias haber sido víctimas de mala aplicación de justicia o sentencias injustas. Muchos de ellos pasaron por la experiencia de estar detenidos y después reclamar judicialmente por la falla y han recibido sentencias indemnizatorias. Pero en realidad, ¿puede un cheque, sin importar la cifra, sanar todo el oprobio, señalamiento, acusación, malos ratos sufridos por una persona en el tiempo que se mantuvo condenado y perseguido por la justicia? Los casos de aplicación errónea de la justicia que han sido publicados en los últimos meses han indignado profundamente a la sociedad. Mira, el reconocimiento público de un fallo a nivel jurídico sí trae un poco de tranquilidad, porque de una u otra forma es la autoridad que te condenó en un inicio y está reconociendo su error. Eso ayuda a la recuperación del individuo. Obviamente sabemos que una indemnización en el ámbito económico no va a resarcirte los años perdidos, porque no lo vas a poder recuperar, esa Navidad que no pasaste con tu familia, a lo mejor ese logro de uno de tus hijos o de que tu pareja o algún familiar incluso hasta falleciera en tu proceso
y tú te perdieras todo eso, no se puede recuperar con ninguna cantidad económica. Ahora bien, lo justo es que sí se reconozca de manera pública el fallo. Algunos de estos han corrido con la suerte judicial de recibir una sentencia de indemnización por comprobarse legalmente que no cometieron la falta por la cual fueron imputados, perseguidos, apresados y condenados. El Tribunal Superior Administrativo declaró al Estado Dominicano responsable patrimonialmente por la detención injusta de Manuel José de las Rosas Romero, en favor de quien emitió una sentencia de indemnización por 2.250.000 pesos dominicanos. La sentencia 525, dictada el 3 de octubre del 2025, responsabiliza además al entonces procurador fiscal William Viloria, quien tendrá que pagar una parte del monto especificado en la sentencia por los daños y perjuicios ocasionados por haberlo mantenido en prisión de manera preventiva, injustificadamente. Mira, cualquier persona que haya estado privada de libertad tiene un estigma. Y cuando nosotros estamos hablando de la estigma, es una etiqueta que se te puso, una etiqueta que a pesar de que tú cumplas con una condena, la sociedad de manera constante te sigue condenando. No hay un perdón social, una oportunidad al cambio y una oportunidad también a la demostración de que se tiene otro tipo de modo de vida que es más aceptado socialmente y sin infringir las normas pues morales que nosotros tenemos. Lastimosamente, sobre todo en la República Dominicana, hemos visto muchísimos casos donde las personas hasta han sido sentenciadas, luego se le da la libertad o han estado privados de libertad, ya cumplieron condena, pero para la sociedad sigue siendo el corrupto, para la sociedad sigue siendo el homicida, para la sociedad sigue siendo el vicioso que mató a alguien, que violó a alguien. De las Rosas Romero inició un proceso legal en junio del 2013, luego de haber sido apresado y permanecer en prisión preventiva por más de 7 meses sin pruebas suficientes. En el año 2011, De las Rosas Romero se presentó personalmente ante una sucursal de banco a realizar un retiro correspondiente al monto por los fondos de pensión acumulados por su labor de 7 años en Islas Caimán. Al salir del banco fue asaltado por unos desconocidos, quienes le quitaron el dinero que había retirado. Posteriormente fue acusado de haber recibido mediante fraude una transferencia de $50,000 que supuestamente pertenecía a la empresa manufactura de tabacos Matasa. Luego fue arrestado y le impusieron 3 meses de prisión preventiva en la cárcel de La Victoria. En el 2013, sus abogados solicitaron indemnización por los daños ocasionados durante el proceso judicial, pero en 2019 el Tribunal Superior Administrativo rechazó la demanda. Y es preocupante el hecho de que en nuestro sistema jurídico puedan darse ese tipo de acciones, que una persona sea encarcelada cuando a lo mejor no tiene la suficiente prueba para ello o porque se le prolongue el tiempo de su privación de libertad porque el proceso no ha culminado. Evidentemente, el solo hecho de encerrar a un individuo pues causa ciertas alteraciones y estas alteraciones, si permanecen o la persona tiene algún tipo de componente ya de base, pues puede detonar en alguna condición psiquiátrica. La Suprema Corte de Justicia, mediante su tercera sala, intervino en 2022 y ordenó una nueva evaluación sobre la correcta aplicación del Código Procesal Penal y los derechos a indemnización por detenciones arbitrarias. En el artículo 20 del Código Procesal Penal existe la indemnización como figura jurídica y establece que toda persona tiene derecho a ser indemnizada en caso de un error judicial, lo que consiste en una compensación económica destinada a reparar un daño, perjuicio o pérdida causada a una persona o entidad. Mire, la Constitución del país, como es la ley de leyes, tiene en el marco de su articulado cuando el Estado debe indemnizar a un ciudadano que el propio Estado le ha violentado su derecho. Eso está plasmado en los pactos y convenios internacionales de lo que el país es signatario, y específicamente la Convención de San José.
Otra historia dramática es el de Luis Peña Valdés, un albañil que estuvo preso por 12 años en la cárcel de La Victoria sin siquiera existir ningún expediente en su contra. Un ingeniero a quien le había trabajado fue a su casa a cobrarle, dio la orden para su detención y 2 agentes de la Policía Nacional llegaron y se lo llevaron preso al destacamento de la 5ª Compañía de Monte Plata. Desde ahí, sin pasar por ningún proceso legal, lo trasladaron a la penitenciaría de La Victoria. Son hechos que no deben repetirse más, pero fíjese bien qué pasa. Eso fue una tradición. Yo recuerdo hace aproximadamente unos 10 años o 12 años, que aquí eso era muy común, en que funcionarios, tanto del orden policial como del Ministerio Público, lo agarraban a usted, lo mandaban a un centro de privación de libertad sin expediente, y entonces usted sin expediente era para que real y efectivamente no salieran jamás de estos centros penitenciarios, que no debería suceder. Pero hoy ha cambiado la forma, y quiero destacar esta parte, porque quizá si uno pudieran haber, y estoy seguro que lo hay, casos como el de Luis, que están ahí sin expediente y sin brújula, y nadie, ni siquiera nosotros mismos los derechos humanos, podemos llegar a ellos. Y es lo lamentable. Su caso fue sacado a la luz en el 2021 por Manuel María Mercedes y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quienes hicieron toda la acción pertinente para poner en libertad a Peña Valdés. Lo lamentable de esto es que, detectado el caso por la Comisión de los Derechos Humanos, evidenciado la ilegalidad de las autoridades desde su apresamiento hasta el llevado a La Victoria, hasta la permanencia de 12 años sin ser juzgado, sin ser llevado a tribunales ni nada. O sea, suelto ahí como si se tratara de una prisión perpetua o de una condena perpetua, ¿verdad?, que en la República Dominicana no existe. Y cuando se detecta ese caso, que pudimos comprobarlo, los resultados, que quizás no fue lo que nosotros esperáramos por situaciones que uno todavía la seguimos investigando, en la forma como no se pudo concluir con una buena indemnización por los daños ocasionados, pero que son hechos que no deben repetirse más. Posterior a su salida de la cárcel, la comisión instrumentó la demanda de indemnización en favor de Luis para que el Estado pagara por los 12 años de cárcel que éste mantuvo injustamente, pero no se pudo. Valdés, quien había sido alojado en la Comisión de Derechos Humanos recibiendo apoyo y alimentación, una noche salió del edificio y nunca más lo volvieron a ver. Hasta el día de hoy no existe registro oficial ni testimonio verificable de que siga con vida, como si se lo hubiese tragado la tierra. Claro que sí, y no solamente establecer la falta, ¿verdad?, sino que la propia ley, tanto la Constitución como el mismo Código Civil y ahora el Código Penal, establece y compromete la responsabilidad civil y penal del funcionario que por negligencia o por uso abusivo del poder hiciera contra un ciudadano y que esas actuaciones hayan sido declaradas ilegal por parte de un juez, y entonces los daños y perjuicios no solamente condenan al Estado, sino que condenan al funcionario que fue el que actuó. Lo que sí podemos decirle al pueblo dominicano es que hoy, después de esa desaparición, no sabemos dónde físicamente, si vive o está muerto, este caso que trascendió a la opinión pública nacional e internacional. Todavía nosotros mismos nos preguntamos dónde estará Luis. Los organismos internacionales nos preguntan, ustedes los medios también, y no ha podido haber respuesta a ese drama de ese ciudadano que el Estado lo mantuvo retenido por más de 12 años.
Tras la pausa. Cuando una persona muere y tú tienes algo pendiente con esa persona, tú te quedas con eso dentro de ti. Eso pasa con una sentencia injusta. A raíz de casos sonoros recientes en fallas en el sistema judicial y posterior recepción de una sentencia de indemnización a víctimas en contra del Estado, el tema se ha mantenido en los últimos días en los medios de comunicación. Realmente lo que nos preguntamos es si puede una sentencia de indemnización económica pagar o resarcir los malos ratos, los traumas físicos y psicológicos, el daño a la reputación y el juicio social que sufre una persona junto a su familia en una situación como esta. En cuanto a la imposición de sentencias indemnizatorias y al pago de las mismas a las víctimas por parte del Estado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que casos recientes demuestran que el Estado sí puede ser demandado. El tema también de mi sentencia que la busqué fue para demostrarle a la sociedad que sí el Estado es demandable, que sí el Estado es embargable. Nosotros tenemos nuestras cárceles, yo pude ver lo que era una cárcel, y nosotros tenemos nuestras cárceles llenas de presos preventivos. La prisión preventiva es la excepción y se ha constituido la norma en nuestro país. Yo la sufrí, duré 28 meses preso, siendo inocente. Duré 28 meses que en todo mi trayecto de vida nunca había tenido una situación legal, con arraigo de sobra, mas sin embargo me tiraron en una cárcel 28 meses y me estuvieron fichado 9 años hasta que yo mismo tuve que retirarme la ficha. Tal es el caso del piloto Afe Gutiérrez Gil, a quien la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia le confirmó una sentencia a través de la cual obliga al Estado Dominicano a indemnizarlo con 10.9 millones de pesos por haberlo condenado a permanecer largo tiempo en la cárcel de La Victoria, sin contar con fundamento legal para ello. Esta sentencia, según entendidos en el ámbito del derecho, supone un caso histórico por tratarse del fallo que otorga la más alta suma económica dictada el país a una víctima de detención arbitraria. Bueno, el caso inicia en el 2005 con una situación que ocurre en el negocio de mi padre, que es que un jovencito entra a robarle unos lentes a un señor y es atrapado. El que queda afuera va y busca a la madre del joven que vivía a unas casas de esquinas del negocio, y cuando la madre llega, que ve que se están llevando a su hijo, luego de que mi padre llamara a la Policía Nacional, en una unidad de civil de la policía se lo llevaba, ella le fue encima al policía le dio un golpe con el arma de fuego en la cara, que la lanzó al suelo, donde perdió el conocimiento. Días después, a mi padre y a mí nos llega una citación al negocio de que nos presentáramos por ante el Departamento de Violencia de Género e Intrafamiliar recién inaugurado en la Rómulo Betancourt, y cuando llegamos allí, el día viernes 10 de junio del año 2005, fuimos apresados. Amanecimos ahí, al día siguiente fuimos enviados a la Fiscalía del Distrito Nacional, Palacio de Justicia del Distrito Nacional, donde a las 4:20 de la tarde, según la resolución de la medida de coerción, se conoció y fue impuesta presentación periódica, impedimento de salida y fianza. Como era sábado, nosotros no pudimos completar los requisitos de la decisión para poder recobrar la libertad y tuvimos que esperar hasta el lunes 13 para poder salir, según consta en una certificación por el mismo Ministerio Público que nos tenía en custodia. Años más tarde, luego de mi matrimonio con mi esposa, Sara Pepén, contactaron a esta señora e iniciaron un proceso en la provincia de Santo Domingo, acusándonos de asesinato y secuestro. Pero cabe destacar que el hecho de la muerte del joven ocurre el día que nos conocen la medida de coerción y que nosotros tenemos una certificación por parte del Ministerio Público de que estábamos detenidos. No podíamos estar en 2 lugares al mismo tiempo a la vez y estar presos en una celda y secuestrando y matando al jovencito. En 2008, la Policía Nacional lo desvinculó laboralmente de sus filas. Luego fue acusado de homicidio, sin que se presentaran pruebas en su contra. A partir del 2007, inició una persecución contra
contra mi esposa, contra mí, contra mi familia. En el 2008, que inicia el proceso, mientras nosotros nos encontrábamos de luna de miel, cuando regresé al país en el enero del 2009, inmediatamente unos 3 o 4 días después, fue apresado mi padre junto conmigo y nos conocieron medidas de coerción y nos enviaron a mi padre por 6 meses. Duró 6 meses en La Victoria y yo duré 28 meses en La Victoria. La segunda condena de 30 años de prisión se produjo en el 2010 a través de la sentencia 396 del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo. Entonces, lo apoderan en la provincia de Santo Domingo, ocurriendo en el Distrito Nacional, porque el hecho del disparo, la misma que presentación de la querella por parte del Ministerio Público y de la Actoría Civil, establece que le fue disparado en el Distrito Nacional y que fue abandonado en las inmediaciones del Hipódromo Quinto Centenario. O sea que ni siquiera la jurisdicción era el de Santo Domingo Oeste, o sea, la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo, sino que debió haberse conocido en el Distrito Nacional. Pero como tenían todo armado en la Procuraduría de Santo Domingo Oeste, con el fiscal en ese momento, que era Perfecto Acosta, Radamés Jiménez como procurador, y el fiscal investigador que fue José Miguel Cabrera Rivera, entonces allá nos llevaron a esa demarcación y allá hicieron todo el desastre que hicieron, que independientemente de que luego de 2 condenas, 2 anulaciones, que fue a la Suprema, que bajó, que anularon y que volvieron a anular y que conocimos nuevamente de cero por una tercera ocasión, el día 3 de mayo del año 2017, intervino un segundo descargo. En esta misma, su padre fue absuelto del proceso. Ambas condenas fueron anuladas, la primera a través de la sentencia 289 de junio de 2010 y la segunda a través de la sentencia 173 de junio del 2011, dictadas en la sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, en la cual fue declarado no culpable del crimen de homicidio con premeditación y acechanza en perjuicio de quien en vida respondía al nombre de Wester Solís Tejada. En 2020, Gutiérrez interpone una demanda contra la Procuraduría General de la República, reclamando la suma de 100 millones de pesos por daños físicos, psicológicos y profesionales sufridos durante años. Independientemente de lo que establece la ley, que habla de la doble exposición, en la misma Constitución está el término del non bis in idem, que significa que nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Independientemente de eso, la Fiscalía de Santo Domingo Este apeló la decisión sabiendo que iba a ser rechazada porque la ley establece que luego de 2 descargos ya no procede ningún tipo de recurso. Y asimismo también cuando rechazaron ese recurso de apelación, hicieron lo propio con el recurso de casación que también fue rechazado. Es aquí donde uno se pregunta, ¿existe una cifra que pague el daño de una condena injusta, que devuelva la salud y la tranquilidad perdida durante el proceso para una víctima y su círculo cercano? Mira, la cantidad indemnizatoria por parte de la quinta sala del Tribunal Superior Administrativo, yo lo veo como una cantidad simbólica. Nosotros perdimos más que eso. Y no hay dinero en esta tierra que me devuelva a mí los 17 años que me quitaron. Hay muchas cosas que yo he podido superar, otras no. Hay muchas cosas que yo no le puedo dar al tiempo para atrás. Hay muchas cosas que aún me afectan. Hay muchas cosas que me quitaron y que no me han devuelto. Solamente Dios y el apoyo de mi familia que estuvo de pies. Independientemente de que de alguna manera tuvieron que salir del país por la presión a la cual fueron sometidos, siempre estuvieron ahí pendientes de nosotros y dándonos apoyo moral para poder enfrentar todo esto. Lo que afecta a una persona, una sentencia injusta, pero no solamente eso, el golpe que le da a la familia. Todavía a esta altura de juego, mi mamá me llama a mí en la mañana temprano, o si yo ando en la calle de noche, pero que sabe que yo estoy en la calle, me llama por la misma tensión, por el mismo miedo, por la misma persecución. A mis 2 hijos le dijeron en el colegio, 2 niños en la guagua,
que su padre le había dicho que el papá de ellos dos era un asesino. Fueron a la escuela para que nos sacaran los niños de la escuela. Yo dije que esa sentencia se la quería regalar a mis hijos. Ustedes no se imaginan la fortuna que nosotros tuvimos que gastar en psicólogos para nuestros hijos, para que fueran niños normales, por la presión en la cual fueron sometidos con apenas escasa edad, 8 o 5 años, cuando ya empezó el caso en el 2017 a sonar de nuevo. Entonces, de esa manera afecta una sentencia injusta a un ser humano. A estos casos se suman muchos más, conocidos y no conocidos. Nicauri Elizabeth Encarnación Rocha pasó 3 años y 2 meses en la cárcel de Najayo Mujeres, acusada de asociación de malhechores y robo, tras un incidente ocurrido en su negocio de uñas, el que tenía en casa, en el sector Sabana Perdida, cuando el 19 de agosto de 2021, una mujer acudió junto a su pareja a su negocio. Mientras les brindaba el servicio, 2 hombres llegaron al lugar y realizaron un asalto. Yo viví un momento que esto yo no se lo deseo a nadie. Es tanto que no se lo deseo ni siquiera ni a mis querellantes, porque esto fue fuerte para mí. Me siento todavía traumada. Acabo de salir, me siento todavía nerviosa y asustada de que vayan a tomar represalia contra mí, donde yo no tengo ni siquiera, no siento nada, no le tengo ni odio ni rencor. Tuve mucho reenvío, nunca venían los querellantes a dar la cara. Nunca. Y yo, Dios mío, yo siempre le vivía pidiendo a Dios y orándole a Dios para que todo se resuelva, porque yo no quería hacer esos 8 años. Yo decía, Señor, si usted no me saca, yo prefiero morirme. Yo prefiero morirme. Mis hijos como que van a echar adelante. Yo sufrí mucho en esa cárcel, pero me porté muy bien. Hice muchos cursos. Todo lo que yo viví, lo que hice fue que me ponía era a estudiar. Tengo 32 diplomas, me gradué 14 veces. Trabajé 8 meses en el salón, cobré nóminas allá en Najayo. Siempre tuve buena conducta. Yo quería demostrar allá lo que yo era aquí. Una mujer trabajadora, honrada. Y yo no sé por qué esta persona se puso conmigo. Porque yo, segunda vez, yo lo que estaba era dándole mi servicio, trabajando para ganarme el sustento de mis hijos. Cuando una persona es condenada de manera injusta, eso es parte de su historia. Porque no solamente fue castigado, como te digo, por un sistema jurídico, está siendo castigado por la sociedad y probablemente también sufrió la condena de su familia. Entonces estamos viendo 3 vertientes donde esa persona se quedó sin nada. Y obviamente va a necesitar un apoyo psicológico, pero puede que también haya desarrollado cualquiera de estos trastornos a nivel psiquiátrico, que tenga una depresión, un trastorno de ansiedad. Nosotros hemos visto, por ejemplo, un caso recientemente. Esa persona fue condenada, le dieron una medida de coerción durante unos meses, el tiempo fue prolongado, entonces se vive un calvario, porque imaginémonos el hecho de que yo no hice nada y todo el mundo me está viendo como que yo hice algo, no sé cómo defenderme. Entonces me convierto en una víctima doble, no solo por el sistema, una víctima social. Y todo esto hace que yo pierda muchas cosas, es como volver a reconstruirte. Semanas después, Nicauri fue arrestada y acusada de ser cómplice de los asaltantes. Recibió sentencia por 8 años de cárcel el 7 de noviembre de 2022. Luego de años de una lucha intensa que emprendió su hija, fue descargada y puesta en libertad en noviembre del 2024. Mi hija luchó, pidió auxilio, porque cuando no aguantaba más, pidió auxilio para que se haga justicia. Le doy gracias a Dios que Dios me sacó de la cárcel, pagué justo por pecador, pagué los errores de otro. Yo espero que otra gente no cometa otro error y yo tenga que pagarlo. Porque hice una cárcel gratis, 3 años y 3 meses. Porque yo siempre he dicho la verdad delante de los jueces, siempre he sido sincera y nunca me creen. Según Erika Gesell Encarnación, hija mayor de Nicauri, la pareja que estuvo en el negocio de su madre en ese momento actuaba en conjunto con los asaltantes. Para ellos el hecho no fue fortuito.
sino que se debió a un acto de venganza porque Licauri había denunciado y logrado que apresaran a un hombre conocido como Frank por intento de abuso a una de sus hijas, que en ese entonces era menor de edad. Sin embargo, las sentencias injustas no son un mal local. Internacionalmente también se citan casos de condenas injustas. Por ejemplo, al dominicano David Lemus, preso por 14 años, condenado por un asesinato a un guardia de seguridad en 1992 en Manhattan, Nueva York, crimen que no cometió. Su condena fue anulada en 2005 después de que sus abogados presentaran las pruebas que vinculaban a los verdaderos responsables. Nosotros somos personas sociables y de una u otra manera vamos a interactuar. Y cuando entra todo este mecanismo de tratar de defendernos, lo que vemos es que nuevamente nuestra sociedad nos sigue hiriendo y a veces no existe una capacidad de volverme a reincorporar como era antes, sino que ya entro, tengo que buscar ayuda psicológica, psiquiátrica, porque simple y llanamente no quiero ni siquiera salir y puedo caer en depresión, en ansiedad, en fobia social y un sinnúmero de trastornos psiquiátricos. En diciembre del 2009, un juez de la Corte Federal del Distrito Sur firmó un entendido legal entre Lemus, su abogado y representantes del municipio. El dominicano presentó una demanda por $50 millones contra policías y fiscales que lo enviaron a la cárcel siendo inocente. A través de un acuerdo legal con las autoridades judiciales, se determinó que recibiría $1.250.000 de indemnización por haberlo mantenido en prisión siendo inocente. Hasta aquí nuestro reporte especial de esta semana. Gracias por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales y envíennos sus comentarios sobre estas publicaciones y otros temas de interés para nuestras investigaciones. Nos vemos en un nuevo reporte.